asambleísta Yesenia Guamaní, como han mencionado varias señoras asambleístas en este pleno. Sororidad, prostitución de palabra en este pleno. ¿Y por qué? Mientras compañeras, y no hay que burlarse de octubre, señores asambleístas, ni mucho menos poner voces entre sus voces para burlarse de lo que fue octubre, porque octubre sigue vivo. Porque habemos mujeres que mutiladas seguimos vivas. Y de la misma manera, señora presidenta, con mucho respeto ante su feminidad, es injusto que mientras le sacaban los cueros al sol a los asambleístas en este pleno, se reúnan y digan, la tuerta va a hablar. Sí, aquí está la tuerta y está hablando en nombre de lo que es nuestras competencias. Es preciso iniciar recordando al pueblo ecuatoriano y a los señores asambleístas cuáles son nuestras funciones. Nuestra función en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y de la misma manera el artículo 215 que detalla sobre la Defensoría del Pueblo. Señora presidenta, con su venia doy lectura de los artículos mencionados. Artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones. Artículo 215. La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección, tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador de la misma manera con los que están afuera del mismo. En este contexto es necesario indicar que las dos solicitudes de juicio político hacen referencia a violaciones de orden ético, que nada tiene que ver con las funciones que debe cumplir el defensor del pueblo, y sobre estas obligaciones hacer burla, cháchara, de lo que es el informe de justicia y de verdad, en donde múltiples nombres se mencionan y que para algunos asambleístas es burla. Se toma a consideración un video sin que haya establecido la fuente del mismo la persona o asambleísta interpelante, si existe o no autorización judicial para explorarlo, presentarlo, mas no para captarlo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal. Dicho video, que circuló en redes sociales el 16 de mayo del 2021 y en algunos medios de comunicación que han cogobernado desde el anterior gobierno en las horas de la mañana, justamente fue una de las pruebas de descargo que presentó la asambleísta Guamaní, en donde en Teleamazonas mencionan lo siguiente: no se conoce mayor detalle, solo lo que se ve en redes sociales. Intento de violación aún no se comprueba. Es así que me permitiré decir que en este juicio se respalda en esta situación investigaciones que están siendo parte ya de Fiscalía, autoridad competente para dicho caso, para lo cual la persona que está privada de libertad tiene que obviamente responder ante el organismo e institución competente, y por lo tanto los señores y señoras asambleístas debemos respetar el debido proceso, de la misma manera con que la señora asambleísta Yesenia Guamaní solicitó al señor defensor del pueblo que respete el debido proceso y obviamente presente la denuncia. Las garantías y derechos consagrados de la Constitución de la República lo amparan. Analizando las causales de los pedidos del juicio político, tanto del doctor Ricardo Vanegas como del asambleísta Yesenia Guamaní, se puede determinar que están asumiendo como cierto hechos que aún están siendo investigados por Fiscalía
y sobre los cuales existen dudas razonables de su veracidad, tomando en cuenta que en esta práctica la prueba no se pudo evidenciar el supuesto incumplimiento de funciones. Somos asambleístas, no peritos, no jueces. Sobre la causal de haber vulnerado e inobservado los derechos humanos, en particular de una mujer, y como han dicho, sororidad, los días 15 y 16 de mayo del 2021, y de no ejercer su magistratura con ética, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo lo asiste, y por lo tanto, el principio que está consagrado en la Constitución, artículo 76, numeral 7, letra I, les invito, señores asambleístas, a dar lectura, como una garantía del debido proceso, y tiene como objetivo evitar que una persona sea sancionado 2 veces por la misma causa. No se puede dar paso a un informe que contengan hechos que aún se encuentran siendo investigados y que sobre todo están siendo procesados por la vía pertinente, la judicial. Así que por lo tanto, no podemos poner en contra de las mujeres de este pleno a las mujeres ecuatorianas, porque tenemos que seguir el debido proceso y justamente es lo que se está haciendo. Sobre el incumplimiento del decreto 1291, que corresponde al estado de excepción, les invito a leer. Dice, se exceptúa de esta restricción a los siguientes personas y actividades: funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado. Lo expuesto es evidente que el defensor del pueblo y sus funcionarios se encontraban fuera, exentos de la restricción de movilidad, según lo que establece el decreto 1291, artículo 5, numeral 19. Anoten, señores asambleístas. Debemos mencionar que durante la sustanciación de las pruebas no se ha podido evidenciar que existe un proceso en contra del defensor del pueblo por incumplimiento de decisiones de autoridad competente y por violentar el toque de queda. Y sobre el mal uso de los bienes públicos, señores asambleístas, vayan a la Contraloría General del Estado, no hay ningún cargo sobre el señor defensor del pueblo. La Constitución de la República del Estado ecuatoriano, artículo 211, determina que será la Contraloría General del Estado el organismo técnico encargado del control utilizado sobre los recursos estatales. En sus funciones está determinado en el artículo ya mencionado. No se ha podido evidenciar dentro de las pruebas de cargo que exista algún proceso iniciado por parte de la Contraloría. Cabe destacar que dentro de la comparecencia de la señora Fiscal General del Estado dio a conocer que el doctor Freddy Carrión y su familia se encontraba bajo el sistema de protección de víctimas y testigos de forma permanente los días 15 y 16 de mayo, fechas que ocurrieron justamente los hechos que han llevado a esta asamblea a estar aquí. En razón de lo indicado, la doctora Diana Salazar, con conocimiento de causa, aseguró que la permanencia de personal policial y el vehículo eran parte de la seguridad del defensor del pueblo de manera permanente 24/7, entre comillas, para que no digan que se plagia. Sobre el uso de la firma electrónica, de conformidad, señores asambleístas, manejemos las leyes con el artículo 194 y 195 de la Constitución y 444 del Código Integral Penal. Es competencia de la Fiscalía General del Estado determinar la existencia o no de una infracción penal, no siendo competencia de nosotros como asambleístas. Suponer y peor tipificar delitos, señora presidenta. Esto es usurpación de cargos, señores asambleístas. Sobre esta causal no existe investigación abierta. La Fiscalía dijo que sería considerado como un proceso penal. Para ello, esta asamblea es incompetente para pronunciarse sobre estos hechos.
Es lamentable, como les decía, señores asambleístas, que en discursos de mofa, en discursos que no se quiere recordar, invisibilizar octubre, no se puedan acordar que nos dijeron afuera los indios al páramo. No se pudo recordar cuando a quienes fuimos atacados y seguimos vivos nos llamaron golpistas. Y todo esto está aquí. Tengan la amabilidad siquiera y la ética ecuatoriana de dar lectura a un informe que en la anterior asamblea no fue leído. En tal virtud, el señor defensor del pueblo decidió crear la comisión para tener verdad. La verdad da justicia y da reparación, señores asambleístas. El defensor del pueblo es perseguido por interpelar al Estado. Sería muy bueno que en este podium esté el señor Moreno, que esté el señor Martínez, que esté la señora Ocles, personas que ahí sí irrumpieron sus funciones y que nos estaban dando la pantomima de que en la supuesta compra del COVID-19 teníamos fideos con gluten, o que mientras Moreno iba hacia Guayaquil decía que no había texto para leer en los medios de comunicación. Así que, por lo tanto, aquellas personas, aquellos asambleístas que desean tapar el sol con un dedo, mencionar que aún hay sobrevivientes de octubre, que aún hay personas que reflejan lo que es la defensa de los derechos humanos y que hay asambleístas que no nos representan a las mujeres ecuatorianas, porque cuando tuvieron que estar junto a las mujeres ecuatorianas y el pueblo que caía como fichas de dominó afuera, asesinados, lloraban por las paredes rayadas en el centro histórico mientras veían el Bob Esponja. Así que, señores asambleístas, estamos aquí para cumplir funciones, para realmente saber lo que es sororidad, mas no para camuflarse detrás de una pantomima de impolutos. Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, señora presidenta. Y que no se disfracen tras una imagen de impolutos y bellos para descartar su rabo de paja y no dejar que esta asamblea sepa la verdad expresada en un informe que ninguno de los que han hablado en contra de octubre estuvieron a favor. Octubre vive y octubre sigue presente en la curul 60 porque quedé viva. Gracias, señora presidenta. Intervención del asambleísta por Pichincha.